Vaya que la primera semana de 2026 ha sido de locos. Por un lado, los mercados están disparados con un optimismo brutal. Pero, al mismo tiempo, las señales de alerta están por todas partes. Entonces, ¿estamos viendo el inicio de un auge histórico o estamos al borde de una burbuja muy peligrosa? Hoy, justamente, analizamos este choque de trenes, el tolo contra la burbuja. Para entender bien este escenario, vamos a ver de dónde viene tanto optimismo, luego las nuevas políticas que lo están sacudiendo todo, las señales que apuntan a una posible burbuja, qué está pasando en el resto del mundo y, al final, qué estrategias están siguiendo los grandes para no salir perdiendo. Bueno, empecemos con la euforia. Los mercados de verdad arrancaron el año con una fuerza que casi no se había visto. Y la señal más clara de este sentimiento, la que de verdad dejó a todos con la boca abierta, fue el giro radical de uno de los pesimistas más famosos del mundo. Y la idea viene de una fuente que nadie esperaba, Nouriel Roubini. Sí, el mismo Dr. Doom, el que se hizo famoso por anticipar la crisis financiera de 2008. Ahora dice que la revolución de la inteligencia artificial es tan, pero tan potente que va a pasar por encima de riesgos políticos como los aranceles. Su tesis es simple: la tecnología puede con todo. O sea, es un giro de 180 grados. El mismo economista, famoso por sus advertencias casi apocalípticas, ahora está defendiendo un crecimiento a largo plazo y además insiste en que esto no es una burbuja. Para muchos, la lectura es clara. Si hasta el Dr. Doom se convierte en el Dr. Boom, es porque la euforia en el mercado es total. Pero, claro, mientras Wall Street estaba de fiesta, apareció la primera gran complicación del año. La nueva administración Trump llegó con todo, y desde el primer día empezó a lanzar una serie de políticas económicas de un impacto tremendo. Y la velocidad fue increíble. Fue una cosa tras otra. En apenas una semana vimos una intervención para controlar el petróleo venezolano, después una medida súper drástica para el mercado inmobiliario, y para rematar, una propuesta para ponerle un tope a los intereses de las tarjetas de crédito. Cada una de estas movidas, obviamente, sacudió el tablero. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuál es el impacto real de estas políticas? A ver, tomemos el tema de la vivienda. Prohibir que las grandes empresas compren casas suena a una medida enorme para ayudar a la gente. Pero, cuando uno mira los números, la historia es un poquito diferente. Fíjense en esto. Gracias a los datos de Lance Lambert, resulta que esos grandes inversionistas institucionales, o sea, el objetivo de la política, poseen apenas el 1% de las casas. El otro 99% está en manos de pequeños inversionistas y de la gente que es dueña de su propia casa. Entonces, la medida suena muy audaz, sí, pero su impacto directo podría ser bastante más limitado de lo que parece. Y algo muy parecido pasa con la idea de ponerle un tope a las tarjetas de crédito. La intención es buena, claro. Se trata de bajarle los costos a la gente. Pero, como advierte un experto como Bill Ackman, la ejecución podría ser un tiro por la culata. Un tope tan rígido podría hacer que los bancos simplemente le cancelen la tarjeta a millones de clientes de alto riesgo. ¿Y a dónde iría esa gente? Pues a mercados de préstamos informales, que son muchísimo más peligrosos. Ok, entonces, tenemos la euforia del mercado por un lado y la incertidumbre política por el otro. Pero aquí es donde entra en juego un tercer factor, y es el más preocupante. La idea de que todo esto no es un auge, sino una burbuja a punto de estallar. Y ojo, que las advertencias vienen de algunas de las mentes más respetadas de las finanzas. Miren este número, 8.5. Ese es el nivel que alcanzó el indicador Bull and Bear de Bank of America. Para que nos hagamos una idea, cualquier cosa por encima de 8 ya se considera optimismo extremo. Y aquí viene lo paradójico. En el mundo de las inversiones, cuando todo el mundo está demasiado optimista, históricamente es una señal para vender. Es como si el mercado estuviera en una fiesta tan buena que ya es hora de irse a casa. Y si ese dato no fuera suficiente, escuchen esto. El mismísimo Ray Dalio, una leyenda de Bridgewater, lo dijo con todas sus letras. El motor de todo este mercado, la inteligencia artificial, ya está mostrando los primeros signos de ser una burbuja. Y Dalio no habla por hablar, pone los números sobre la mesa. Con una deuda nacional de 38 billones de dólares, los precios de los activos están tan inflados que está pasando algo que casi nunca se ve. Se espera que a largo plazo las acciones rindan menos que los bonos, que son mucho más seguros. Es el mundo al revés, una distorsión total del riesgo.
Y por debajo de todo esto, como si fuera poco, hay un problema todavía más de fondo, más estructural. Como señala Pablo Gil, la parte de la torta económica que se va a los salarios de la gente está en mínimos históricos. ¿Qué significa esto? Pues que todo este crecimiento no le está llegando al bolsillo de la mayoría. Y claro, si el consumidor está débil, la base que sostiene toda esta euforia es muy, muy frágil. Bueno, hasta ahora hemos hablado mucho de lo que pasa en Estados Unidos, pero es hora de levantar la vista y ver el panorama completo, porque nada de esto ocurre en un vacío. Hay un montón de fuerzas geopolíticas y limitaciones globales que le están dando forma a este 2026 tan complicado. Y para entender cómo se mueve el tablero global, hay una idea de Marco Papic que es súper útil. Básicamente, lo que él dice es que no importa tanto lo que los líderes digan que van a hacer. Al final del día, lo que de verdad limita sus ambiciones es la realidad material. Si tienen el dinero, la capacidad industrial, el poder militar, la realidad siempre se impone a los discursos. Un ejemplo perfecto de estas limitaciones lo vemos al comparar Estados Unidos con Europa. Miren la diferencia. En los últimos 15 años, la economía estadounidense creció un 87%, impulsada por la tecnología, y Europa apenas un 13.5%. Esa brecha de dinamismo es abismal y obviamente define lo que cada uno puede hacer en el escenario mundial. Y si miramos a los mercados emergentes, la cosa es todavía más variada. No se puede meter a todos en la misma bolsa. Por un lado tenemos a Argentina, que parece estar mejorando sus números. Por otro, México, que sigue batallando con la inflación. Y luego el caso de Venezuela, que como dice Javier Blas, podría tener un efecto inesperado y presionar los precios del petróleo hacia abajo en todo el mundo. Ok, entonces, con un boom tecnológico, políticas impredecibles, advertencias de burbuja y un mundo complejo, la pregunta es obvia: ¿qué hacer? ¿Cómo se navega en estas aguas tan turbulentas? Bueno, pues los grandes inversores están trazando caminos muy pero muy distintos para el futuro. Básicamente, podemos identificar tres grandes apuestas. La primera, la de Larry Fink en BlackRock, es digitalizarlo todo. La segunda, la de Ray Dalio, es mucho más cautelosa: diversificar fuera de Estados Unidos, comprar oro. Y la tercera es la de Cathie Wood, que es buscar la próxima gran revolución en la ciencia profunda, en sectores complejos como la genómica. Como ven, son tres visiones muy diferentes. Pero hay una sola cosa en la que casi todos coinciden, y la resume perfecto Jim Reed de Deutsche Bank. 2026 será de todo menos tranquilo. Parece que la única apuesta segura es que vamos a tener mucha volatilidad. Así que ahí lo tenemos. El choque entre el auge y la burbuja es lo que define el inicio de este año. Pero queda una última pregunta en el aire. Con todo el mundo mirando la IA y las políticas nuevas, ¿nos estaremos perdiendo de algo? ¿Cuál es ese cisne negro, esa oportunidad o ese riesgo que nadie ve venir y que podría cambiarlo todo? Tal vez esa termine siendo la verdadera historia de 2026.